La oficina ejecutiva con vistas a Market Street, en Filadelfia, pertenece a un hombre que amasó su fortuna gracias a la ingeniería aeroespacial, pero que ahora se enfrenta a un problema que la tecnología avanzada no puede diagnosticar. David Kim se encuentra junto a las ventanas panorámicas de la planta 63, con su reloj Vacheron Constantin personalizado, valorado en $380,000, reflejando la luz del sol de Pensilvania, contemplando la ciudad que se extiende a sus pies, mientras su hija, Jessica Kim, de 5 años, yace en su cama del Memorial Hospital, sufriendo misteriosas convulsiones y un deterioro cognitivo que 19 especialistas de 4 países no han podido identificar a pesar de 7 meses de pruebas. Su situación: una hija que sufre un deterioro neurológico progresivo sin causa identificable, comenzó cuando Jessica sufrió su primera convulsión de gran mal durante el jardín de niños el pasado mes de marzo. El diagnóstico cuesta $540,000, incluyendo secuenciación genética avanzada, múltiples protocolos de resonancia magnética y paneles metabólicos especializados. El patrimonio neto de David asciende a $9.300 millones, ganados a lo largo de 36 años como director ejecutivo de una empresa aeroespacial que diseña sistemas satelitales. Su mansión en Back Bay, Boston, cuesta $74,8 millones. Nada de eso importa cuando su hija pierde funciones cognitivas cada día y los mejores neurólogos pediátricos del mundo no pueden determinar por qué una niña que antes estaba sana está sufriendo un deterioro cerebral. El problema se agravó durante las 8 semanas transcurridas desde que el neurólogo jefe del Memorial Hospital le dijo a David que los síntomas de Jessica no coincidían con ningún trastorno neurológico pediátrico conocido. El patrón de convulsiones, la regresión cognitiva y las anomalías metabólicas sugerían múltiples afecciones subyacentes simultáneas, lo cual es médicamente improbable. Las pruebas requieren identificar la causa raíz antes de que se produzca un daño cerebral irreversible. David tiene un máximo de 8 semanas antes de que el deterioro de Jessica sea permanente. Desde que comenzaron las consultas diagnósticas, David ha llevado a Jessica a 26 neurólogos. Ha pagado $340,000 por protocolos diagnósticos experimentales en el MIT Medical Center, Stanford, y los departamentos de neurología de la UC Berkeley. Y ha autorizado todas las pruebas posibles para intentar identificar qué está destruyendo el cerebro de su hija. Todos confirmaron la misma conclusión frustrante. Sus síntomas no tienen precedentes, no se ajustan a los criterios diagnósticos establecidos y siguen empeorando a pesar del tratamiento de apoyo. David contrató a la doctora Sofía Patel, una especialista en neurología pediátrica con 28 años de experiencia que coordina la atención de Jessica, cobrando $920,000 por la gestión diagnóstica integral. Señor Kim, el cuadro clínico de su hija no se parece a nada de lo que aparece en la literatura médica, explicó la doctora Patel durante la consulta de ayer en la unidad de neurología pediátrica del Memorial Hospital. Hemos descartado la encefalitis autoinmune, los trastornos metabólicos, las enfermedades genéticas, las causas infecciosas y las anomalías estructurales del cerebro. Sus síntomas sugieren una exposición tóxica, pero no podemos identificar ninguna toxina en su organismo. Sin determinar la causa subyacente, solo podemos proporcionar cuidados de apoyo mientras su estado se deteriora. Encuentre a alguien que pueda diagnosticar esto, exigió David, con un control ejecutivo que apenas ocultaba el terror paterno. Estoy pagando por los mejores cerebros médicos del mundo. Tiene que haber una explicación. El dinero no revela lo que las pruebas diagnósticas no pueden detectar, señor Kim. Hemos agotado los protocolos estándar.
El caso de su hija requiere a alguien que piense más allá de los marcos médicos convencionales, alguien que reconozca patrones que los libros de texto no describen. La directora financiera de David, una mujer llamada Emily O'Connor, se sienta a su lado revisando las denegaciones del seguro. Jessica lleva 6 semanas hospitalizada. Las facturas del Memorial Hospital ascienden a $680,000. El seguro ha denegado la cobertura 3 veces, alegando procedimientos de diagnóstico experimentales. David está pagando de su bolsillo, mientras las convulsiones de su hija aumentan en frecuencia y su vocabulario retrocede desde el nivel de jardín de niños hasta apenas poder hablar. Es entonces cuando David lo ve por primera vez. Un hombre sin hogar en el estacionamiento de la planta baja del hospital, visible a través de las ventanas de la oficina. El hombre tiene unos 42 años, es afroamericano y lleva ropa que delata sus años de vida en la calle. Es voluntario en los servicios de transporte de pacientes y ayuda a las familias a navegar por los procedimientos hospitalarios con conocimientos médicos inesperados. David lo descarta de inmediato. Tiene que organizar el diagnóstico de su hija. El enfrentamiento tiene lugar a las 2:34 p.m., cuando David baja a la entrada principal del Memorial Hospital. El hombre sin hogar está sentado cerca de la zona de bajada de pacientes, organizando con eficiencia sistemática los suministros médicos donados para familias indigentes. En su insignia de voluntario se lee Benjamin García, Servicios al Paciente. Está curtido, pero se comporta con una dignidad inesperada, con las manos llenas de callos por vivir en la calle, pero moviéndose con una precisión médica entrenada. Mientras David pasa apresuradamente hacia otra consulta con un especialista, suena su teléfono. El doctor Patel le da la noticia que tanto temía. Señor Kim, Jessica ha tenido otra convulsión hace 17 minutos, la cuarta de hoy. Sus pruebas cognitivas muestran un deterioro continuo. Ahora tiene un nivel de desarrollo aproximado al de una niña de 2 años, a pesar de tener 5. Hemos programado una consulta neurológica de urgencia, pero necesito que comprenda que, sin identificar el factor causante, estamos viendo cómo el cerebro de su hija se deteriora en tiempo real. David se detiene. Las palabras le provocan un pánico visceral. Su hija está perdiendo la cabeza y 26 neurólogos no pueden explicar por qué. Eso es inaceptable, dice David con voz temblorosa. Amplíen la búsqueda. Consulten a expertos internacionales. Tiene que haber alguien que entienda lo que está pasando. Con todo respeto, señor, hemos consultado a todo el mundo. El caso de su hija no tiene precedentes médicos. Lo que necesita no es otro especialista, sino alguien que pueda ver lo que los diagnósticos convencionales no ven. David termina la llamada con las manos temblorosas por el terror impotente. Tiene $900 millones, pero no puede salvar a su hija de una destrucción neurológica desconocida. Benjamin García habla desde el área de servicios al paciente, con una autoridad inesperada en su voz. Señor, sé qué le pasa a su hija. David se gira, con irritación que atraviesa el miedo. ¿Perdón? Me enteré del caso de Jessica por el personal del hospital, dice Benjamin con cautela. Las convulsiones inexplicables, la regresión cognitiva, las anomalías metabólicas que no coinciden con ningún trastorno conocido. Señor, su hija no tiene una enfermedad neurológica. Tiene intoxicación por metales pesados, concretamente por talio, debido a la exposición ambiental. El patrón de síntomas, la cronología de la progresión, los fallos en las pruebas diagnósticas, es un caso clásico de intoxicación por talio que los paneles convencionales no detectan. La entrada del hospital se queda en silencio. Otras familias que esperan su turno se vuelven para mirar. Escucha, dice David, con voz peligrosa y pánico apenas controlado. La enfermedad de mi hija no es asunto tuyo. Tienes razón.
admite Benjamin, pero pasé 22 años como especialista en toxicología antes de perderlo todo. Reconozco el envenenamiento por talio cuando lo veo porque lo he diagnosticado 47 veces. Y si no le hacen a Jessica una prueba de talio en las próximas 72 horas y comienzan la terapia de quelación, el daño cerebral será irreversible. Las manos de David comienzan a temblar. No por la ira, sino por la horrible posibilidad de que un hombre sin hogar haya identificado lo que $540,000 en pruebas diagnósticas no detectaron. Eso es una locura. ¿Me estás diciendo que ningún neurólogo pensó en la toxicología? Te digo que los paneles neurológicos convencionales no detectan el talio a menos que se solicite específicamente, dice Benjamin con devastadora certeza. Y lo sé porque el envenenamiento por talio imita perfectamente una enfermedad neurológica, por lo que 19 especialistas no lo detectaron. Las palabras caen con un peso apocalíptico. David mira fijamente a este desconocido sin hogar que afirma que su hija tiene un envenenamiento por toxinas que los expertos nunca consideraron. ¿Quién eres?, susurra David. Lo que David no sabe es que Benjamin García era uno de los principales especialistas en toxicología del mundo antes de que una tragedia destruyera su carrera. Y en los 34 meses que lleva sin hogar, ha aprendido que algunos conocimientos diagnósticos se vuelven muy valiosos cuando se pierde todo lo demás. La pregunta es si el terror de David Kim superará sus prejuicios lo suficiente como para escuchar a un hombre sin hogar que afirma saber qué está matando a su hija. Benjamin observa a David Kim alejarse de la zona de entrada de pacientes del Memorial Hospital, con su traje italiano de $8,000, reflejando la luz de la tarde mientras se apresura hacia otra consulta inútil con un especialista. Benjamin ha visto antes ese andar, el paso característico de los padres cuyos hijos se están muriendo, mientras la medicina no ofrece más que una costosa incertidumbre. Lo reconoce porque él mismo tuvo ese mismo paso desesperado hace 22 años, en otro hospital, en otra ciudad, cuando su propia experiencia no pudo salvar lo que más le importaba. Una voluntaria del hospital, una joven llamada María Santos, se acerca al puesto de suministros de Benjamin. Ese era David Kim, su hija Jessica. Todo el mundo habla de su caso. Hoy ha tenido la 4ª convulsión. El equipo de neurología está completamente desconcertado. Sé lo que le pasa, dice Benjamin en voz baja, más para sí mismo que para María. ¿Lo sabes? Benjamin, eres voluntario. No puedes... Te estoy diciendo la verdad, le interrumpe Benjamin con suavidad. Esa niña tiene envenenamiento por talio. Apostaría mi vida por ello. María parece insegura, pero no lo descarta de plano. Benjamin lleva 8 meses como voluntario en el memorial, y el personal médico ha notado su asombrosa capacidad para anticiparse a las necesidades de los pacientes. Su vocabulario médico, que no debería pertenecer a alguien que vive en la calle. El olor a antiséptico transporta a Benjamin 22 años atrás, al laboratorio de toxicología de los Centros para el Control de Enfermedades en el centro de Atlanta, donde trabajaba como especialista senior ganando $340,000 al año, dirigiendo un equipo que investigaba casos de envenenamiento ambiental en todo el sureste de Estados Unidos. El doctor Benjamin García, doctor en toxicología por la Facultad de Medicina de Johns Hopkins, investigador con 63 artículos revisados por pares, era el experto al que acudían los hospitales cuando las pruebas diagnósticas no revelaban nada, pero los pacientes seguían muriendo. Recuerda estar de pie en ese laboratorio de los CDC a los 20 años, trabajando junto a su mentor, el doctor Robert Chen, examinando muestras de sangre de una comunidad minera de Kentucky, donde 17 niños desarrollaron misteriosos síntomas neurológicos durante 6 meses.
Los síntomas: convulsiones, regresión cognitiva, anomalías metabólicas que no se correspondían con ningún trastorno pediátrico conocido, desconcertaron a los médicos locales, que habían gastado $2,4 millones en pruebas diagnósticas sin encontrar nada. «Fíjate en la cronología de los síntomas», dijo el doctor Chen, extendiendo los expedientes de los casos sobre la mesa del laboratorio. Convulsiones que comienzan alrededor del tercer mes, deterioro cognitivo progresivo, imágenes cerebrales normales. ¿Qué toxina se presenta exactamente como una enfermedad neurológica? Benjamin había estudiado los patrones durante 72 horas seguidas antes de reconocer lo que la medicina convencional había pasado por alto. Talio, el veneno para ratas que utilizaban en los pozos mineros abandonados, se filtró en el agua subterránea. Los niños están siendo envenenados por el agua contaminada de los pozos. El diagnóstico salvó a los 17 niños. Benjamin pasó los siguientes 22 años convirtiéndose en la máxima autoridad mundial en envenenamiento por metales pesados, diagnosticando 47 casos de toxicidad por talio que otros especialistas pasaron por alto, porque pensaban en una enfermedad neurológica en lugar de en una exposición ambiental. Su especialidad lo hizo rico y respetado, pero finalmente lo destruyó cuando su propio hijo, Marcus, de 7 años, desarrolló leucemia y necesitó un trasplante de médula ósea que el seguro rechazó por considerarlo un tratamiento experimental. Benjamin liquidó todo, incluidas sus cuentas de jubilación, por un total de $890,000, para pagar el trasplante de forma privada. Marcus murió de todos modos 14 días después de la intervención por una enfermedad de injerto contrahuésped que devastó su pequeño cuerpo a pesar de todas las intervenciones que el dinero podía comprar. El dolor destrozó el matrimonio de Benjamin en 8 meses. Su esposa Sarah, incapaz de seguir viviendo en su casa de Atlanta, donde la habitación de Marcus permanecía intacta, se marchó a Chicago con los papeles del divorcio y acusaciones de que la obsesión de Benjamin por la toxicología le había hecho pasar por alto los signos del desarrollo de la enfermedad de su hijo. El rendimiento de Benjamin se deterioró al trabajar 18 horas al día tratando de huir de los recuerdos de Marcus en sus brazos mientras moría. El CDC le obligó a dimitir después de que faltara a 3 consultas de casos críticos, alegando que su juicio estaba comprometido. Su licencia médica seguía activa, pero su reputación quedó destruida por los rumores de inestabilidad, alcoholismo e incapacidad para afrontar la situación. La ejecución hipotecaria de su casa de Atlanta se produjo hace 34 meses, cuando la deuda médica del tratamiento fallido de Marcus, $1,2 millones restantes, después de que el seguro pagara la cobertura parcial, lo consumió todo. Benjamin descubrió que la experiencia en toxicología no se traducía en empleabilidad cuando tu red profesional sabe que estás destrozado. Terminó en la calle, trabajando como voluntario en hospitales porque estar cerca de la medicina le hacía sentir conectado con el hijo que no pudo salvar y la carrera que había perdido por el dolor. La atención de Benjamin vuelve al presente cuando ve a David Kim salir por la entrada principal del Memorial Hospital, con el teléfono pegado a la oreja y el rostro mostrando la devastación de haber recibido malas noticias. La doctora Patel camina a su lado, con una expresión de simpatía profesional, pero en última instancia impotente. Benjamin se pone de pie, con su decisión cristalizada. Jessica Kim tiene envenenamiento por talio. Está seguro de ello gracias a la misma intuición diagnóstica que le permitió salvar a 17 niños en Kentucky y a otros 47 a lo largo de su carrera. El patrón de síntomas, la cronología, los fallos diagnósticos. Es un caso de toxicidad por talio de libro,
que los paneles de neurología convencionales no detectan a menos que se solicite específicamente. Lo sabe porque él mismo redactó los protocolos del CDC para identificar el envenenamiento por metales pesados que se disfraza de enfermedad neurológica. Se acerca mientras David y la doctora Patel se detienen cerca de la entrada del estacionamiento. Señor Kim, espere un momento. Necesito hablar con usted sobre el diagnóstico de Jessica. David se gira, reconociéndolo. Usted es el hombre sin hogar de antes. Pensé que habíamos terminado. Con el debido respeto, señor, no habremos terminado hasta que su hija se haga las pruebas adecuadas, dice Benjamin, manteniendo la voz firme a pesar de que su corazón late a toda velocidad. He oído al doctor Patel decir que los síntomas de Jessica no coinciden con los trastornos neurológicos conocidos. Eso es porque no tiene ningún trastorno neurológico. Tiene intoxicación por talio debido a la exposición ambiental. El doctor Patel entrecierra los ojos. Esa es una afirmación importante. ¿Qué le hace pensar? He trabajado durante 22 años como especialista en toxicología en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, interrumpe Benjamin. He diagnosticado 47 casos de intoxicación por talio. Los síntomas de Jessica son clásicos. Convulsiones alrededor del tercer mes, deterioro cognitivo progresivo, imágenes estructurales normales, anomalías metabólicas que confunden a los neurólogos porque buscan una enfermedad cerebral en lugar de una intoxicación sistémica. ¡Seguridad!, grita David, con la voz tensa por la ira mezclada con una esperanza desesperada. ¡Saquen a este hombre de... Analicen su sangre y orina en busca de talio utilizando espectroscopia de absorción atómica, insiste Benjamin, con urgencia que trasciende su calma profesional. Los paneles neurológicos estándar no incluyen pruebas de metales pesados. Por eso, 19 especialistas lo pasaron por alto. Se necesitan pruebas toxicológicas específicas en un plazo de 72 horas y una terapia de quelación inmediata con azul de Prusia si los resultados confirman el envenenamiento. Cada día que se espera, el daño cerebral se vuelve más permanente. Emily O'Connor se ha unido a ellos con una tableta en la mano. Señor Kim, deberíamos llamar a seguridad. Espere, dice lentamente la doctora Patel, cuya curiosidad médica prevalece sobre el protocolo. ¿Cómo podría una niña de 5 años estar expuesta al talio? Eso es lo que determina la investigación diagnóstica, responde Benjamin. Pero las fuentes comunes incluyen el agua contaminada, la exposición ambiental cerca de zonas industriales o el envenenamiento intencionado. La cronología de los síntomas y el patrón de deterioro son más importantes que identificar la fuente de inmediato. Se puede encontrar la fuente después de salvar su función cerebral. David mira a Benjamin como si lo viera por primera vez. ¿Está diciendo que todos los especialistas a los que pagué pasaron por alto algo que usted reconoció a partir de la descripción del caso? Lo que digo es que la medicina convencional no forma a los neurólogos para pensar como toxicólogos, dice Benjamin. Y lo que digo es que si no le haces a Jessica la prueba del talio en 72 horas y comienzas el tratamiento si da positivo, la regresión cognitiva de tu hija será irreversible. La entrada del estacionamiento se ha convertido en un escenario. Otras familias se detienen a mirar. El personal del hospital se agolpa en los alrededores. Benjamin siente que su credibilidad, o la falta de ella, pende de este momento. El doctor Patel habla con cautela. Si se equivoca, habremos perdido el tiempo en pruebas innecesarias mientras Jessica sigue empeorando. Si tengo razón y no le hacen la prueba, habrán dejado que un envenenamiento tratable destruya el cerebro de una niña porque no quisieron escuchar a un hombre sin hogar, replica Benjamin. David Kim se queda paralizado, con el terror y la posibilidad luchando en su rostro.
Su hija se está muriendo. Un hombre sin hogar afirma saber por qué. La brecha entre esas dos verdades parece imposible de salvar. Demuéstralo, dice David finalmente. Dame una razón verificable para creerte a ti antes que a 19 especialistas. Benjamin lo mira a los ojos. Pida la prueba de talio. Si me equivoco, habrás gastado $3,000 en un panel que dará negativo. Si tengo razón, habrás salvado la vida de tu hija y habrás identificado por qué todos los demás especialistas fracasaron. El desafío flota en el aire de la tarde de Filadelfia, la certeza diagnóstica de un hombre sin hogar frente a la experiencia combinada de los neurólogos más destacados del mundo. Mañana, los análisis de sangre demostrarán quién tiene razón. Pero hoy, Benjamín García lo ha apostado todo a 22 años de experiencia que la falta de hogar no ha borrado. El desafío se hace realidad a las 7:18 de la mañana, cuando David Kim autoriza el panel toxicológico de talio en el Memorial Hospital, a pesar de que 19 neurólogos descartan la posibilidad de intoxicación por metales pesados. La doctora Sofia Patel solicita un análisis por espectroscopia de absorción atómica de la sangre y la orina de Jessica, con instrucciones explícitas para realizar un cribado completo de metales pesados, incluidos el talio, arsénico y compuestos de plomo. La prueba cuesta $200 y requiere 48 horas de procesamiento en el laboratorio, tiempo que Jessica podría no tener, ya que su quinta convulsión en 24 horas se produjo a las 6:47 a.m. «Tienes 48 horas», le dice David a Benjamin en el ala de laboratorio del Memorial Hospital. «Si la prueba da negativo para talio, se te prohibirá el acceso a este hospital de forma permanente y presentaré cargos por acoso». Si tienes razón y mi hija ha sido envenenada mientras 19 especialistas buscaban en otra parte, has puesto de manifiesto una negligencia médica que le ha costado 7 meses de deterioro. Lo que está en juego está muy claro. Demostrar su genio diagnóstico o enfrentarse a consecuencias legales por interferir en la atención médica. Emily O'Connor lo documenta todo en su tableta. María Santos observa desde la estación de voluntarios. El doctor Patel observa con escepticismo profesional, mezclado con una esperanza desesperada. La seguridad del hospital está lista para escoltar a Benjamin fuera del recinto si los resultados demuestran que está equivocado. Benjamin comienza su evaluación toxicológica en el Memorial Hospital a las 7:34 a.m. Explica los patrones específicos de presentación del envenenamiento por talio que imitan una enfermedad neurológica. El pasillo del laboratorio huele a reactivos químicos y contiene equipos de diagnóstico avanzados valorados en millones de dólares que, de alguna manera, pasaron por alto lo que Benjamin identificó solo a partir de la descripción del caso. La intoxicación por talio se presenta en 3 fases, explica Benjamin con precisión clínica. Fase 1. Síntomas gastrointestinales que duran de 3 a 5 días. Náuseas, vómitos y diarrea que los padres y los médicos atribuyen a una enfermedad viral. El historial médico de Jessica muestra que tuvo una gripe estomacal a principios de marzo, hace exactamente 7 meses. La fase 2 comienza entre 10 y 14 días después de la exposición. Síntomas neurológicos que incluyen convulsiones, cambios cognitivos y neuropatía periférica. La primera convulsión de Jessica se produjo a mediados de marzo, coincidiendo con el inicio de la fase 2. Fase 3. Alopecia, pérdida de cabello que comienza entre 4 y 8 semanas después de la exposición. Dr. Patel, ¿ha experimentado Jessica algún adelgazamiento inusual del cabello? El Dr. Patel revisa la historia clínica de Jessica y su expresión cambia.
Su madre mencionó un aumento del cabello en el desagüe de la bañera a partir de finales de abril. Lo atribuimos a un efluvio telógeno relacionado con el estrés. Eso es toxicidad por talio en fase 3, confirma Benjamin. La pérdida de cabello, junto con la cronología del inicio de las convulsiones y el deterioro cognitivo progresivo, crea una tríada diagnóstica que es patognomónica de la intoxicación por talio. La razón por la que su estudio neurológico no encontró nada es porque buscaba una patología cerebral primaria, cuando el problema es una toxina sistémica que atraviesa la barrera hematoencefálica. Espera, dice Emily O'Connor, revisando el historial médico completo de Jessica en su tableta. Los registros muestran una enfermedad gastrointestinal del 2 al 6 de marzo, la primera convulsión el 18 de marzo y el adelgazamiento del cabello el 27 de abril. Es exactamente la cronología que ha descrito Benjamin. María Santos está grabando la explicación en su teléfono, capturando los conocimientos técnicos de Benjamin. ¿Cómo podría un niño de 5 años estar expuesto al talio? Eso requiere una investigación ambiental, responde Benjamin. Las fuentes comunes incluyen el agua contaminada por residuos industriales, la exposición a rodenticidas que contienen sulfato de talio, prohibido en Estados Unidos desde 1972, pero que aún existe en edificios antiguos, o el envenenamiento intencionado. La cronología de la exposición sugiere una dosis aguda única en lugar de una exposición crónica de bajo nivel, según la progresión de los síntomas. El pasillo del laboratorio queda en absoluto silencio. 1 segundo, 2, 3, 4. La expresión escéptica de David da paso a la incertidumbre, ya que el reconocimiento de patrones se impone a su desconfianza hacia el diagnóstico de la mujer sin hogar. En realidad, eso es correcto según la cronología de los síntomas de Jessica, pero ¿cómo es posible que todos los neurólogos pasaran por alto la posibilidad de una toxina ambiental? Porque la especialización médica crea puntos ciegos en el diagnóstico, explica Benjamin. Los neurólogos piensan en enfermedades neurológicas. Solicitaron resonancias magnéticas cerebrales, electroencefalogramas, paneles genéticos, análisis metabólicos, todos ellos adecuados para la patología primaria del SNC. Pero el envenenamiento por talio imita perfectamente una enfermedad neurológica y muestra imágenes cerebrales normales, ya que el daño es una alteración metabólica celular, no una lesión estructural. Por eso es esencial la espectroscopia de absorción atómica. Es la única prueba que detecta el talio en niveles tóxicos medidos en microgramos por litro. La doctora Sofía Patel examina los resultados completos de las pruebas de laboratorio de Jessica, que abarcan 7 meses. Realizamos paneles metabólicos completos, pero tiene razón. Nunca solicitamos pruebas de detección de metales pesados porque la presentación clínica sugería un trastorno neurológico primario. Si hay talio presente, ¿qué concentración confirmaría el envenenamiento frente a los niveles ambientales de fondo? El talio normal en sangre es inferior a 0,5 microgramos por litro, afirma Benjamin, con la precisión de alguien que ha redactado los protocolos de los CDC. Los niveles tóxicos comienzan por encima de los 10 microgramos por litro. Basándome en la gravedad de los síntomas de Jessica y en la cronología, predigo que su talio en sangre estará entre 45 y 120 microgramos por litro, un rango definitivamente tóxico que requiere una terapia de quelación inmediata. Emily documenta la predicción específica de Benjamin. David observa con una expresión que mezcla horror y un reconocimiento emergente de que el toxicólogo sin hogar podría haber identificado lo que se pasó por alto en las pruebas de $540,000. En mis 22 años en los CDC, diagnostiqué 47 casos de intoxicación por talio, continúa Benjamin.
Todos los casos se presentaban exactamente como el de Jessica. Imágenes cerebrales normales, síntomas neurológicos progresivos, anomalías metabólicas que confundían a los especialistas. La clave del diagnóstico es reconocer la tríada: pródromo gastrointestinal, fase neurológica, alopecia, en combinación con la correlación cronológica, es patognomónico. El doctor Patel habla con cautela, pero con un creciente respeto profesional. Si tiene razón, el protocolo de quelación es 3 gramos de azul de Prusia por vía oral 3 veces al día durante un mínimo de 3 semanas, además de cuidados de apoyo. Pero si los niveles de talio son tan altos como usted prevé, nos enfrentamos a meses de tratamiento y a una recuperación neurológica incierta, dependiendo de la gravedad del daño existente. Benjamin asiente con gravedad. Sí. Por eso es importante el plazo de 72 horas. Cada día sin quelación permite un mayor daño neuronal. La regresión cognitiva de Jessica, de nivel de jardín de niños a nivel de 2 años, sugiere una lesión significativa, pero potencialmente reversible si comenzamos el tratamiento inmediatamente después de la confirmación. María, David, Emily y el personal del hospital reunido observan cómo Benjamin demuestra una experiencia que la falta de hogar no ha borrado: la capacidad de sintetizar la cronología clínica, el patrón de síntomas y los conocimientos toxicológicos en un diagnóstico que los costosos especialistas pasaron por alto. El pasillo del laboratorio del Memorial Hospital se llena de la incómoda constatación de que un voluntario sin hogar podría haber salvado la vida de una niña gracias a una brillantez diagnóstica que el sistema médico no supo proporcionar. Los resultados del laboratorio llegan al Memorial Hospital a las 9:47 a.m., exactamente 46 horas después de que David Kim autorizara el panel toxicológico de talio, 2 horas antes de la estimación de procesamiento de 48 horas. La doctora Sofía Patel recibe el análisis de espectroscopia de absorción atómica en su consultorio de neurología pediátrica, un informe de una sola página que muestra cifras que justificarán la brillantez diagnóstica de un hombre sin hogar y pondrán al descubierto 7 meses de costosos fracasos médicos. Nivel de talio en sangre de Jessica Kim, 87,3 microgramos por litro. Concentración de talio en orina, 143,6 microgramos por litro. Ambas mediciones eran devastadoramente, innegablemente y catastróficamente elevadas, casi 9 veces el umbral tóxico de 10 microgramos por litro, precisamente dentro del rango de 45-120 que Benjamín García había predicho solo a partir del análisis de la cronología clínica. La doctora Patel llama a David Kim, Emily O'Connor y Benjamin a su oficina a las 10:03 a.m. María Santos llega con su teléfono listo para documentar. La administración del hospital envía a 2 representantes. El director del laboratorio, un hombre llamado Christopher Lee, con 32 años de experiencia, se une para verificar la autenticidad de los resultados. Los resultados están confirmados, dice la doctora Patel con voz que denota devastación profesional. Jessica tiene una intoxicación grave por talio. El nivel en sangre es de 87,3 microgramos por litro. La predicción de Benjamin de entre 45 y 120 fue totalmente precisa. En 28 años de neurología pediátrica, nunca me había equivocado tanto en un diagnóstico. David Kim se quedó completamente sin palabras cuando vio los números que aparecían en el informe del laboratorio que le entregó la doctora Patel. Todo su cuerpo se congeló en una extrema cámara lenta, con los ojos muy abiertos y las pupilas dilatadas,
al darse cuenta visceralmente de que un toxicólogo sin hogar había diagnosticado en minutos lo que 19 especialistas no habían visto en 7 meses, que todas las costosas pruebas que él había autorizado iban en la dirección equivocada, mientras el cerebro de su hija se deterioraba por una intoxicación tratable. Su mandíbula se abre. Su boca se mueve sin emitir sonido alguno mientras intenta procesar el catastrófico fracaso médico. El color se desvanece del rostro de David de tal manera que Emily se inclina hacia él instintivamente. La sangre huye literalmente de sus rasgos, hasta que su piel parece fantasmal bajo la luz fluorescente de la oficina. Y luego vuelve a fluir violentamente cuando el oxígeno inunda un cerebro que se enfrenta a la imposible verdad de que $540,000 en pruebas diagnósticas no lograron identificar lo que una prueba de $200 confirmó al instante. Sus manos comienzan a temblar. Primero solo los dedos contra el informe del laboratorio, luego los brazos enteros. Le aparece sudor en la frente a pesar de la climatización de la oficina. Su garganta se mueve convulsivamente durante 23 segundos completos antes de que salgan las palabras. Tenía razón, dice David, con voz entrecortada, llena de horror y gratitud. El hombre sin hogar. Benjamin diagnosticó el envenenamiento por talio al escuchar por casualidad la descripción de su caso. Si no hubiera escuchado, si hubiera dejado que seguridad lo echara. La oficina del Memorial Hospital permanece en absoluto silencio durante 12 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mientras todos asimilan la revelación. Entonces, María Santos jadea, rompiendo el silencio con una brusca inspiración. «Dios mío, ¿has visto eso? Benjamin predijo el rango exacto del nivel de toxicidad». Christopher Lee, el director del laboratorio, examina los resultados con sorpresa profesional. En 32 años, realizando análisis toxicológicos, nunca había visto un diagnóstico tan preciso a partir de la sola observación clínica. 87.3 microgramos por litro, justo en el medio de su rango de predicción de 45 a 120. Esto es un nivel de experiencia digno de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Emily graba con su tableta, documentando el momento en que el diagnóstico del voluntario sin hogar resultó ser acertado. El teléfono de María capta el reconocimiento devastado de David. Los administradores del hospital son testigos de una reivindicación imposible. La doctora Sofía Patel habla con la voz llena de emoción. «Benjamin, en todos mis años nunca, los resultados son innegables». Diagnosticó una intoxicación grave por talio a partir de la cronología de los síntomas, mientras que 19 neurólogos, incluida yo misma, pasamos 7 meses y gastamos $540,000 buscando una patología cerebral primaria. Tu patrón de toxicidad en 3 fases, tu correlación cronológica, tus niveles sanguíneos previstos. Todo era correcto. Esto cambia por completo la forma en que le fallamos a esta niña. La verdad completa sale a la luz cuando la doctora Patel revisa el historial médico completo de Jessica. Benjamin reconoció el patrón a los pocos minutos de oír hablar de las convulsiones inexplicables y el deterioro cognitivo, porque sus 22 años en los CDC le habían enseñado a pensar en toxinas ambientales cuando la neurología convencional no encontraba nada. El pródromo gastrointestinal, que el pediatra de Jessica descartó como gripe estomacal, era la fase 1 de la toxicidad por talio. Las convulsiones que comenzaron 14 días después eran los síntomas neurológicos de la fase 2. La pérdida de cabello atribuida al estrés era la alopecia de la fase 3, la tríada clásica de intoxicación por talio que describen los libros de texto, pero que los neurólogos modernos rara vez encuentran.
Supe que algo iba mal cuando oí imágenes cerebrales normales con deterioro cognitivo progresivo, explica Benjamin en voz baja, sin mostrar ningún triunfo. Esa combinación específica, síntomas neurológicos sin patología estructural, sugiere una toxina sistémica que afecta al metabolismo celular en lugar de una lesión anatómica. El plazo de 7 meses desde la enfermedad gastrointestinal hasta la gravedad actual indicaba una exposición aguda única en lugar de un envenenamiento crónico de bajo nivel. Todo apuntaba al talio. Christopher Lee confirma los resultados del laboratorio. Estos resultados deben comunicarse inmediatamente al Centro de Control de Intoxicaciones y a los CDC. Una intoxicación por talio de este nivel indica o bien una contaminación ambiental que requiere una investigación de salud pública, o bien una intoxicación intencionada que requiere la intervención de las fuerzas del orden. Tenemos que identificar la fuente de exposición de Jessica. David se acerca a Benjamin, con lágrimas en los ojos y las manos aún temblorosas. Has salvado la vida de mi hija. Todos los especialistas a los que pagué, neurólogos de Stanford, especialistas en diagnóstico del MIT, expertos de la Universidad de California en Berkeley, pasaron por alto lo que tú identificaste al escuchar sus síntomas. Casi hago que seguridad lo echara, lo llamé loco. Era un padre aterrorizado que confiaba en la medicina cara, responde Benjamin con delicadeza. El sistema le falló a Jessica, no usted. La terapia de quelación que comenzará hoy puede revertir la mayor parte del daño cognitivo si tenemos suerte. Necesitará 3 gramos de azul de Prusia 3 veces al día durante un mínimo de 3 semanas, posiblemente más, dependiendo de las tasas de eliminación. El doctor Patel ya ha iniciado el protocolo de tratamiento, administrando la primera dosis de azul de Prusia a Jessica a las 10:34 am. 17 meses después de que comenzara el envenenamiento, 48 horas después del diagnóstico de Benjamin, exactamente como él lo prescribió. El medicamento se unirá al talio en el tracto gastrointestinal de Jessica, impidiendo su reabsorción y acelerando su eliminación a través de las heces. Emily O'Connor lo documenta todo. El informe del laboratorio que muestra 87,3 microgramos por litro, coincidiendo con la predicción de Benjamin. El reconocimiento del doctor Patel del fracaso del diagnóstico. La confirmación de Christopher Lee de la exactitud del resultado. La cronología que demuestra que un toxicólogo sin hogar diagnosticó en minutos lo que le costó a David 7 meses y $540,000 en exámenes neurológicos inútiles. La grabación telefónica de María Santos captura el momento en que el sistema médico se enfrenta a que un voluntario de servicios al paciente poseía conocimientos que 19 especialistas carecían, que las credenciales importan menos que la brillantez diagnóstica cuando el cerebro de un niño se está deteriorando por un envenenamiento tratable. La consulta de neurología pediátrica del Memorial Hospital se llena de testigos para completar la reivindicación. Benjamín García, sin hogar durante 34 meses, tachado de loco por su padre multimillonario, amenazado con cargos por acoso, ha demostrado de forma absoluta, innegable y catastrófica que tenía razón sobre el diagnóstico que salvó la vida de un niño de 5 años. Y David Kim se sienta devastado y agradecido al mismo tiempo, observando a Benjamín García, el hombre sin hogar al que casi había echado, el toxicólogo del CDC que lo perdió todo por el dolor, el genio del diagnóstico que reconoció el envenenamiento por talio a partir de la descripción de los síntomas, y sabiendo que la diferencia entre la muerte y la recuperación de su hija se reducía a si él era lo suficientemente humilde como para escuchar cuando la experiencia hablaba desde una circunstancia inesperada.
La historia de lo que ocurrió en el Memorial Hospital se difunde por la medicina pediátrica estadounidense como un caso de estudio sobre por qué, a veces, la experiencia diagnóstica existe, donde la costosa especialización la pasa por alto. Jessica Kim se recupera por completo en los 11 meses siguientes gracias a la terapia de quelación con azul de Prusia. Sus niveles de talio en sangre disminuyen de 87,3 a 2,1 microgramos por litro y su función cognitiva se restablece, pasando de una regresión de 2 años a un rendimiento adecuado para su edad en el jardín de niños. El envenenamiento por talio, que Benjamín García diagnosticó en cuestión de minutos, resultó ser completamente reversible con el tratamiento inmediato que recomendó. La investigación de la fuente revela que la exposición de Jessica provino del agua subterránea contaminada de su mansión de Back Bay, en Boston, donde las tuberías centenarias en mal estado contenían residuos de raticida a base de talio que se filtraron en el sistema de pozos privados de la casa. Las pruebas medioambientales identifican otras 17 fincas de Boston con una contaminación similar, lo que evita nuevos casos de envenenamiento gracias a la intervención de salud pública que desencadenó el diagnóstico de Benjamin. David Kim crea la Fundación de Toxicología Marcus García con una dotación inicial de $4.6 millones en honor al difunto hijo de Benjamin, que ofrece consultas gratuitas de toxicología ambiental para casos pediátricos sin diagnosticar. Financia programas de detección de metales pesados en todo el país y apoya a profesionales médicos que antes vivían en la calle y buscan recuperar sus credenciales. La fundación contrata específicamente a médicos cuyas tragedias personales interrumpieron sus carreras, pero no borraron su experiencia. Benjamin acepta un puesto permanente creado por David, director de medicina ambiental en el Memorial Hospital, donde trabaja junto a la doctora Sofía Patel, combinando el reconocimiento de patrones toxicológicos con el diagnóstico pediátrico moderno. Su salario es de $340,000 anuales, igual a sus antiguos ingresos en los CDC, más una vivienda que cubre un departamento de 2 habitaciones cerca de Market Street, en Filadelfia. En 72 horas, se muda de las calles donde había vivido durante 34 meses. El hospital patrocina la restitución completa de su licencia médica, la verificación de sus credenciales del CDC y el seguro de responsabilidad civil profesional. La transformación se convierte en una reforma sistémica de la forma en que la medicina pediátrica aborda los síntomas neurológicos inexplicables. El Memorial Hospital implementa el protocolo de detección toxicológica integral, que exige que todos los casos pediátricos con imágenes cerebrales normales, pero síntomas progresivos, incluyan análisis de metales pesados antes de realizar exámenes especializados exhaustivos. La investigación revisa 193 casos de neurología pediátrica de los últimos 5 años y encuentra 47 en los que nunca se consideraron las toxinas ambientales, a pesar de que los patrones de síntomas sugerían envenenamiento. El hospital establece una junta de revisión diagnóstica independiente, redirige $8 millones en costos redundantes de pruebas neurológicas hacia exámenes toxicológicos iniciales. Y las tasas de diagnósticos erróneos pediátricos disminuyen un 53% en 18 meses, a medida que los médicos aprenden a reconocer cuando los síntomas sugieren una exposición ambiental en lugar de una enfermedad primaria. La doctora Sofía Patel transforma su enfoque diagnóstico tras presenciar la intervención de Benjamin. Implemente consultas toxicológicas para todos los casos complejos. Reconoce los límites de la especialización, cuando las pruebas diagnósticas no revelan nada, y desarrolla un programa de formación adoptado
por 89 departamentos de neurología pediátrica de todo el país, que enseña a los médicos a pensar más allá de las categorías de enfermedades convencionales cuando los pacientes no se ajustan a los patrones establecidos. Los meses siguientes transforman la forma en que David Kim entiende la experiencia y el valor. Desempeña su función como presidente de la fundación, promoviendo la reinserción profesional de médicos que anteriormente se encontraban sin hogar, reduciendo su fortuna a $4.6 millones mediante continuas donaciones benéficas, pero ganando perspectiva al reconocer que la falta de hogar de Benjamin no borró los conocimientos del CDC que salvaron a Jessica. Aprende que la brillantez diagnóstica existe independientemente de las circunstancias actuales, cuando la experiencia sobrevive a la tragedia personal. Benjamín García trabaja 4 días a la semana como director de medicina ambiental, dirigiendo un equipo de 7 consultores que él mismo reclutó, todos ellos toxicólogos, especialistas en medio ambiente y médicos de salud pública que antes eran personas sin hogar y que perdieron sus carreras médicas por devastaciones personales, pero conservaron su experiencia clínica. Su enfoque combina la formación del CDC con la sabiduría adquirida al perder a Marcus, y su tasa de éxito en la identificación de las causas ambientales de enfermedades inexplicables supera el 78%, ya que comprende tanto la teoría de la toxicología como el reconocimiento de patrones, que proviene de diagnosticar 47 casos de talio a lo largo de 22 años. Jessica Kim, que ahora tiene 6 años, asiste al primer grado con la función cognitiva totalmente restaurada. Participa en actividades con un desarrollo normal y no muestra efectos duraderos de los 7 meses de envenenamiento por talio que el diagnóstico de Benjamin revirtió. Sus pruebas de seguimiento a los 18 meses después del tratamiento muestran un nivel de talio en sangre de 0.3 microgramos por litro, lo que es un nivel normal con una recuperación neurológica completa. 18 meses después de que Benjamin interviniera en la zona de entrega de pacientes del Memorial Hospital, David regresa al mismo lugar donde rechazó por primera vez a un hombre sin hogar que le ofrecía su sabiduría diagnóstica. Se queda de pie cerca de la entrada donde Benjamin hacía voluntariado, pero ahora el recuerdo es diferente. Su comprensión de la experiencia y la autoridad médica se ha transformado al aprender que la falta de hogar puede coincidir con conocimientos que salvan vidas y que la costosa especialización por sí sola no puede proporcionar. Benjamin está a su lado distribuyendo información sobre pruebas de toxicología ambiental a familias que se enfrentan a enfermedades pediátricas inexplicables, ya no invisible con su gastada insignia de voluntario, sino reconocido con las credenciales del personal del Memorial Hospital que reflejan su restaurada carrera médica. Sin embargo, sigue teniendo la misma sabiduría diagnóstica que poseía cuando era indigente, un recordatorio de que la experiencia existía antes de que nadie la reconociera, de que la tragedia personal no borra la competencia profesional, de que el valor no viene determinado por las circunstancias, sino por si el conocimiento sobrevive a las pérdidas que destruyen todo lo demás. Solía pensar que las credenciales y las pruebas costosas determinaban la precisión del diagnóstico, reflexiona David, mientras observa a Benjamin consultar con las familias sobre las causas ambientales de la enfermedad. Ahora sé que la experiencia a veces existe en lugares donde los sistemas médicos han dejado de buscar, que el hombre sin hogar al que casi hecho poseía los conocimientos de toxicología que salvaron la vida de mi hija. Cualquiera puede aprender a ser humilde si está dispuesto a aceptar que el valor no se mide por la riqueza o la posición, sino por el conocimiento que sobrevive incluso cuando todo lo demás se pierde. En la historia, que comenzó con convulsiones inexplicables y casi terminó con un daño cerebral irreversible,
se convierte en un relato sobre la transformación. Cómo la crisis obligó a reconocer que la experiencia trasciende las circunstancias. Cómo la sabiduría genuina requería escuchar las voces que la falta de hogar había silenciado. Cómo la diferencia entre un diagnóstico erróneo fatal y un tratamiento que salva vidas, a menudo se reduce a una elección. Eres lo suficientemente humilde para aprender de las personas que la tragedia ha destrozado y lo suficientemente valiente para aceptar que ser indigente no significa ser incompetente. Nunca subestimes a la persona que los demás pasan por alto. El talento no viene con un uniforme. El respeto proviene del carácter, no de las credenciales. La experiencia existe en todas partes si eres lo suficientemente valiente como para mirar más allá de las circunstancias y lo suficientemente humilde como para escuchar cuando la sabiduría habla desde lugares inesperados. Preguntas para ti. ¿Alguna vez has descartado a alguien cuya experiencia no reconocías? ¿Quién en tu vida merece un reconocimiento que no está recibiendo? ¿Qué habrías hecho en la situación de David cuando un desconocido sin hogar diagnosticó lo que 19 especialistas y $540,000 en pruebas no habían detectado? Comparte si crees que todo el mundo merece ser escuchado. Comenta desde dónde lo estás viendo. Etiqueta a alguien que te recuerde que el valor no se mide por las circunstancias, sino por el conocimiento que sobrevive a todo lo que destruye todo lo demás.